Muchos dicen que la juventud está perdida, pero hoy yo te invito a que no te desconectes y puedas conocer lo que está pasando en las universidades de Puerto Rico. Va más allá de protestas y de otras líneas que no son las correctas. Así que quiero que estés conectado, invites a otros. Por tanto, IT hoy está enfocado en lo que vamos a hacer en misiones de aquí al futuro. No te desconectes. Mis amigos, hoy tenemos un programa enfocado a la juventud, como dije en el intro, y es porque en las noticias me da mucha pena que lo más que escuchamos son noticias negativas, noticias de pérdida de jóvenes, noticias de asesinatos, y hay noticias de lo que realmente está ocurriendo también en la juventud que a veces no salen a la luz. Por eso necesitamos tener espacios donde poder presentar estos proyectos que sí están trayendo buenas noticias, pero más allá de traer buenas noticias, están sembrando a Cristo en los lugares donde está la juventud, dejándoles saber que no todo está perdido, que hay salida, que hay opciones y que no todo es lo que el mundo o las noticias seculares anuncian. Me acompaña hoy en este día Johnny Nieto. Hola, Johnny. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es una bendición poderte tener aquí con nosotros. Gracias. El que recuerda un capítulo que tuvimos a Johnny invitado, él habló sobre la etnodoxología. Hoy no vamos a hablar de la etnodoxología. Hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama ABU. Y no es ABU de abuelita, no se me equivoquen. Hoy vamos a hablar de un proyecto que está instalado en Puerto Rico, para su sorpresa, desde el 1957. Y ocurre en las universidades, sí, donde su hijo, su nieto, está yendo a estudiar. Hay proyectos que está creciendo, que tiene que ver no solo con Cristo, sino también con las misiones. Le voy a pedir a Johnny que abunde en este proyecto. Gracias, Ivette. Como dijiste, es la Asociación Bíblica Universitaria y empezó en Puerto Rico en 1957 con el deseo de hacer misiones locales, pero enfocado en los jóvenes universitarios. Entonces tenemos el privilegio de llevar una temporada larga. El problema con las universidades es que es un ministerio del eterno comienzo. Porque empezamos y cada 4 años se nos gradúan los estudiantes y se van a hacer su vida profesional. Entonces nos toca empezar, cada semestre es un nuevo comienzo, pero con la satisfacción que estamos llevando el mensaje a donde muchas veces nos da miedo, que es el campus universitario, ¿no? Donde comienza a reestructurar nuestra mente el pensamiento de la ciencia, ¿sí? el conocimiento científico, filosófico, las nuevas tendencias, y ahí donde muchas veces nuestros jóvenes se pierden. Los criamos bien en la iglesia, se les dio la educación, llegan a la universidad y comienzan a cuestionar todo, ¿no? Porque le dan unas clases de humanidades tergiversadas. Claro. Que les vuelven la cabeza, dicen, ¿de qué me están hablando? Que nunca había escuchado de esto. Y ahí es donde más fuerte necesitamos hacer presencia a los cristianos. Claro. Y para eso está la Asociación Bíblica Universitaria. ¿Qué están haciendo en este tiempo? Mira, depende de dónde me preguntes. Okay. En Mayagüez son estudiantes internacionales. Entonces, si vamos a Mayagüez van a encontrar normalmente colombianos, muchos colombianos, y tenemos grupos de estudios bíblicos. Nos enfocamos, no somos una confra, nos enfocamos en grupos de estudios bíblicos para estudiar la palabra. Es el estudiante y la palabra, y cómo la palabra confronta y te cambia la vida. Y lo hacemos de una manera sencilla, el estudio inductivo. Preguntas y respuestas. Que a veces yo hago el devocional, pero leí, ok, cumplí con mi lectura diaria. No, es leer la palabra, ¿qué me habló de la palabra? ¿Dónde? ¿Cuándo? Las preguntas sencillas, ¿no? ¿A quién? Y podemos hacer listas y hacer devocional y la palabra nos habla. Dudas, a veces surgen dudas, ¿por qué sí. la Biblia dice esto? Y ahí es donde la universidad, claro, ahí nos ayuda porque ahí ya comenzamos con un pensamiento mucho más crítico. Ahí podemos decir, mira,
la palabra me guía y tiene respuestas frente a esas dudas. Entonces en Mayagüez tenemos estudiantes internacionales de maestría y doctorado. Pero si vamos a UPRA, por ejemplo, en Arecibo, ahí la gran mayoría están conectados con biotecnología. Entonces, ¿cómo la biotecnología puede estar conectada con la palabra? Porque muchas veces nos pasa, cómo lo que yo estoy estudiando me conecta con mi fe. Porque muchas veces pensamos lo contrario, ¿no? Yo voy a estudiar ciencias políticas y me desconecto de la palabra. No, al contrario. Como yo estoy más conectado, mi fe, la ciencia que estoy estudiando, con la palabra. Y siempre nos vamos a dar cuenta que la palabra nos une con la ciencia. Y de hecho, las grandes universidades nacen por el contexto de cristianos que quieren que sus jóvenes se capaciten. Y son cristianos los que fundan universidades. Claro. Desafortunadamente en nuestro medio, cuando llegamos a la universidad, no encontramos mucho pensamiento cristiano. Sí, se disipa un poco y el joven está enfrentando en esa etapa la edad. Tenemos un concepto errado de lo que es la adultez. Pensamos que llegamos a los 21 años y ya somos adultos. Y ya el tema de adulto es el tema de la madurez. Bien lo dice, ¿verdad? En la época de Jesucristo, hasta que no llegaban a los 30. Y es importante que los jóvenes tengan presente esto y los padres y sus abuelos también. El que tenga 18 o 21 no lo hace capaz, en todo el sentido de la palabra, de tomar decisiones 100% sabias. Y por eso en ese tiempo esperaban hasta los 30. Porque yo creo que nosotros que ya pasamos esa etapa, yo primero que tú, claro está, pero ya la pasamos, podemos identificar y reconocer que es cierto. A los 20 años uno se cree que lo sabe todo. A los 30 te das cuenta que ciertamente a los 20 no sabías mucho. Y a los 40 te vas dando cuenta que ni siquiera a los 30 sabías tanto, y según va pasando las décadas. Podemos ver por el ejemplo del Señor Jesucristo. Claro. ¿Sí? En el desarrollo humano encontramos diferentes etapas cruciales. A los 5 o 6 años, allá hay una etapa crucial. En la adolescencia, por eso le llaman adolescente, le hace falta muchas cosas, y allí son las grandes peleas con el papá y con la mamá, y porque hay una separación, se necesita empezar esa separación entre padre e hijo. Y la otra es esa etapa de los 18, 20, 21, pero realmente hasta los 33 más o menos es cuando se consolida realmente. Por eso muchas veces nuestros jóvenes de 21 años flaquean en la fe, porque esa es una etapa bien peligrosa. Y solamente hasta después de los 30 es que realmente se afianza esa fe o cualquier tipo de fe, y hay que continuar hasta la universidad dándole seguimiento a todo eso. Es importante, sí, las iglesias se enfoquen en que los jóvenes tengan un espacio donde ellos estar, donde ellos servir. Nosotros acá en la Senda Antigua tenemos un grupo de jóvenes que se llama Generación Antorchas, y ellos procuran, ¿verdad?, mantener esa llama encendida para eso mismo, para esa transición tan vital, porque ya es también la etapa donde ya comienzan la carrera profesional, ¿verdad?, el tener una relación para un matrimonio, para formar un hogar. Ese lapso de esa década es vital que el joven mantenga en todo momento un lugar donde sentirse recibido, para mantener su fe pendiente. Háblame de los otros lugares que tienes, además de Mayagüez y Arecibo. Bueno, estamos en la Yupi. En Río Piedras. Sí, Oiga bien, están en Río Piedras, escuche, lo voy a volver a repetir, están en Río Piedras, porque es que si escuchamos las noticias o escuchamos lo que hablan, no, en la Yupi esto, en la Yupi lo otro, pero no, todos tenemos un lugar donde estar. Y en la Yupi hay uno, háblame. En la Yupi, donde muchas veces, no, allá yo no me meto porque eso está complicado, ¿sí? Ahí hay grupos de estudios bíblicos, ahí tenemos 2 chicas que están haciendo un trabajo precioso, y ellas lo que hacen es básicamente convocar estudiantes a hacer estudio bíblico. Claro, a veces hacen diferentes actividades. Entonces, como te dije, cada grupo es diferente. En Mayagüez se van a comer, van a veces a un café, en la Yupi a veces salen a comer mantecado, pero la invitación siempre es hacer estudio bíblico en el campus y hacer testimonio en el campus.
porque fue donde el Señor envió a estos jóvenes. Claro. Y es donde podemos ser testimonio. Entonces había ahí la oportunidad de, si ven un picnic ahí en la Yupi, o chicas que están ahí trabajando con los demás, haciendo manualidades y cosas, están realmente estudiando la Biblia y reflexionando sus lecturas. Entonces tenemos en la Yupi, tenemos en el Sagrado Corazón también, y Sagrado Corazón es un ejemplo bien interesante porque tenemos un joven que está trabajando con deportistas. Oh, wow. Entonces, antes de jugar baloncesto o después, estudio bíblico. Muy bien, muy bien. Todavía no me has mencionado todos los lugares donde están y quiero que antes de que el programa concluya, la audiencia pueda escuchar todos esos lugares donde están actualmente, un poco de trasfondo de lo que ha hecho ABU en Puerto Rico a través de las universidades y las misiones. Pero vamos a una pausa breve y volvemos para continuar conociendo de este hermoso proyecto. Cinco razones por las cuales debes visitar la Senda Antigua. Educación de alto nivel con nuestro colegio apostólico Senda Antigua. Una iglesia llena de adoradores en espíritu y en verdad. Te sientes como en casa. Es una iglesia inclusiva donde se facilita el recibir palabra a todo aquel que tenga alguna necesidad especial. Prevalece en tiempos difíciles. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas, 7 p.m., domingo 10 de la mañana. Mis amigos, quiero hablarles de la necesidad que tenemos de levantar en estos lugares, en estos recintos, buscando información. Hay en Puerto Rico un promedio de unos 40 recintos de todas las universidades que existen en Puerto Rico. La pandemia nos dio una diversidad, una forma muy diferente de estudios en estos tiempos a como era antes de pandemia. Post pandemia hay muchos temas virtuales, hay mucho alcance de estudio que es a través de online. Y sé que para ellos, para ABU, ha sido un reto esta parte, ¿verdad?, de poder alcanzar, pero sé que tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, te tienes que estar acordando del nieto, del hijo que está en esta universidad, como uno de los técnicos que tenemos aquí, que está en una donde ellos no están. Así que hay forma de que ellos puedan llegar. No hemos terminado de mencionar los lugares donde ya están, ya le hablo de Mayagüez, Arecibo a través de la Yupi de Río Piedra, Sagrado Corazón. Me llama mucho la atención, Johnny, que en cada uno ustedes se adaptan según el público que tengan, ¿verdad? Como en Mayagüez tienen de otros países, en Sagrado tienen a través del deporte, en Arecibo tienes a través de otra temática que mencionaste. Sí, no tenemos una estructura marcada porque estamos pensando en el líder también. ¿Cuál es tu habilidad? Claro. Y si encasillamos a alguien en algo completamente distinto, no funciona. Entonces, por ejemplo, en la Yupi, picnic. En Mayagüez, internacionales. En Sagrado Corazón, te dije, baloncesto. ¿Sí? Allí también tenemos otro grupo para los que estudian educación y psicología. Y yo le digo, cuando llega el joven, porque lo que yo hago es buscar jóvenes de iglesias que quieran hacer misión en la universidad. Entonces, a veces ellos dicen, no, a mí me da miedo, ¿cómo compartir el evangelio en la universidad? Tranquilo, vamos, nos tomamos 3, 4 cafés, yo comparto con ellos, hagamos estudio bíblico, porque muchas universidades tienen confra. Y la confra pues es un culto en la universidad, pero no tienen estudio bíblico. Entonces la motivación es, hagan estudio bíblico porque a través de la palabra te confronta y la palabra te transforma también. Amén. Entonces cuando estos jóvenes universitarios que vienen con un pensamiento crítico, ya que están formando un pensamiento crítico a raíz de la universidad, también comienzan a experimentar lo que la palabra les habla y ellos entonces comienzan a ser confrontados fuertemente y allí en medio de la universidad, entonces como Dios les hable, así mismo ellos van a compartir el evangelio. El alcance dentro de este programa de ABU
ha sido más que todo a los que ya son cristianos o alcanzan vidas que no han llegado a los pies de Cristo todavía? Claro, permitimos que lo guíen personas cristianas, que tengan un liderazgo cristiano, porque claro, van a enseñar la palabra. Pero los que llegan. ¿Sí? Y a veces puede ser un poco confrontativo, porque yo mismo le digo a los jóvenes, no enseñes la palabra, tú vas a ser un facilitador, tú vas a ser alguien que guíe. ¿Sí? ¿Por qué? Para darle oportunidad a que el que no es cristiano también lea la palabra y la palabra sea el que lo confronte. Entonces, los líderes estudiantiles o los líderes en cada universidad facilitan este diálogo. ¿Sí? ¿Qué te habló la palabra? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te llevas para la casa? En vez de tener alguien que dé una reflexión. Entonces, en vez de tener alguien que tenga una reflexión, vamos a tener reflexión de 4, 5, 6 estudiantes, 10. Seguramente alguien va a decir una herejía, seguramente, ¿sí? Pero esa es la oportunidad para que el líder estudiantil diga, mira, me gustaría hablar contigo de eso después. Y allí empieza el discipulado. Yeah. Entonces, tomámonos un café y hablemos de eso que tú estás diciendo, porque me parece bien interesante. No es confrontativo ahí, no, es que la palabra no dice eso. No, tomémonos un café, conozcámonos, hagamos amistad y de esta manera comienza el discipulado. Y cuando comienza el discipulado, comienza el amor por compartir las verdades teológicas que realmente nos llevan a conocer al Señor. Y bien dice la palabra, hacer discípulos. Dios nos mandó a ser discípulos, no a convertir la gente. Ajá. Y me parece que es una estructura, ¿verdad?, donde lleva a la persona a pensar, a analizar él mismo, y no a seguir porque aquel dijo, sino porque la palabra establece, te va a confrontar porque creemos fielmente en la presencia del Espíritu Santo en todo esto. Sin él, de nada valdría lo que estamos haciendo. Así que me parece un proyecto, ¿verdad?, en una línea recta de lo que la palabra estableció. Ir y hacer discípulos. Llevarlos al camino, y de repente la persona sale con su profesión, con su grado académico, pero más que todo con lo que lo va a guiar toda su vida a vivir una vida en el Evangelio, ¿verdad? Y a caminar con Cristo, que al final es lo que todos necesitamos y deseamos que otros alcancen. Johnny, pregunta, aquellos jóvenes cristianos que están ahora mismo conectados, están escuchando y dicen, oye, eso a mí me gustaría, ¿qué tienen que hacer? Sencillo, tú dijiste ahí como 30 o 40 universidades, queremos tener presencia en todas, porque el Señor nos dijo, vayan también a los campos universitarios. Claro, claro. Ahí es donde, a todas partes. Sí, entonces ahí tenemos que hacer presencia. Entonces, si tú estás interesado, sencillo, vamos a compartir mi información, mi número telefónico, ahí me escriben por WhatsApp o un mensajito, me llaman. Yo ahorita vi el programa, ¿qué tengo que hacer? Nos tomamos 3, 4 cafés, nos conocemos y empezamos con las clases de estudio inductivo. Si usted no bebe café, no se ocupe. Sí, cualquier otra bebida. Cualquier otra bebida. Mofongo, con mofongo. Mofongo, es colombiano, pero también le gusta ya el mofongo. Imagínate si está en Puerto Rico, le gusta o no le gusta. Eso es o sí o sí. Pero lo que quiero provocar con esto es que todo aquel que esté escuchando, que sabe que está en una de esas universidades donde el proyecto de ABU todavía no está establecido, donde sabe que quizás hay confra, hay jóvenes que ya pertenecen a la confra, que sepan que hay otras vías, porque me decías ahorita que tienen material. Sí, tenemos mucho. Mira, tenemos una sombrilla más grande, está ABU, que es la Asociación Bíblica Universitaria de Puerto Rico, pero por encima de nosotros está la IFES o IFES, International Fellowship of Evangelical Students, y ahí son 170 países alineados. Wow. Entonces imagínate, no, yo estoy estudiando una ingeniería bien extraña, esta es bien del sonido, ¿eso qué tiene que ver con mi fe? Pues al otro lado del mundo hay otro ingeniero de sonido que conectó su ciencia con la fe y nosotros hacemos el contacto. Tenemos algo que se llama Encuentro de Formación de Estudiantes. Lo hacemos en diferentes lugares del Caribe o en Latinoamérica. Allá enviamos a los estudiantes a que se capaciten. ¿Con cuál objetivo? Que regresen y abran un grupo de estudio bíblico. Tenemos algo que se llama EFO, Encuentro de Formación de Obreros. Porque a veces muchos se gradúan y dicen, chao, me voy y nada que ver. No, otros se quedan y dicen, yo tengo la pasión por universitarios, yo me quedo, ya me gradué, voy a seguir siendo un buen cristiano, pero voy a llevar la palabra a esos jóvenes universitarios que todavía necesitan acompañamiento.
¿sí? Que yo puedo, entonces tenemos cualquier de estas capacitaciones online. Tenemos más o menos 66 cursos online. Conecta Wow. con la universidad, iniciativa Logos y Cosmos, cómo conectar nuestro mundo con la palabra. Y tenemos, bueno, cada 4 años nos reunimos en alguna parte del mundo. El año antepasado fue en Indonesia. Imagínate, en Indonesia, más de 5.000 jóvenes de 170 países. Y ahí es donde tú dices, ¿cómo los musulmanes se lleva la palabra a los musulmanes? Mira, en Cuba, que está encerrada el Evangelio, es donde más grupos de estudios bíblicos hay en el Caribe. Wow. En Cuba. Y tú dices, pasa en Cuba y no pasa en Puerto Rico. Cuba está, y en uno de los primeros programas lo mencioné y se puso el mapa, está dentro de los 50 países de persecución. Sí. Pero sin embargo es el lugar donde más Estudio bíblico. estudio bíblico, estudio bíblico. Mis amores, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. Te estoy llamando a que respondas. Te estoy poniendo la bola en tu cancha, como dicen aquí. Hay mucho trabajo. No podemos decir que no hay recursos, que no hay herramientas, que no hay métodos, que no hay formas. Sí las hay, sí las hay. Por eso es este programa, porque quiero que conozcan de todas las opciones que hay para que podamos alcanzar a otros. ¿No tienes los recursos? Te dan los materiales. Te capacitan. No sabes cómo llegar. Oye, se van a sentar contigo a beberse el café o el frappé. Te van a enseñar cómo puedes llevarlos a ser discípulos. Necesitamos mano obrera en las universidades. Tenemos 40 aproximadamente recintos que están esperando por ti, que están esperando que tú digas, heme aquí. Heme aquí, ese heme aquí de Dios que transforma, que es el que lleva, que rompe las cadenas, que puedas accesar a otros estudiantes que de repente llegaron pensando que lo único que estaban buscando era hacer una profesión para vivir, para hacer dinero, para tener una sustentabilidad. Pero ahí llegó el Evangelio, los capturó, los enamoró. Tú no sabes cuántos obreros hay en estos lugares que tú y yo desconocemos, porque nos toca a nosotros tocar la puerta. En Sagrado Corazón me dijiste que están alcanzando profesores. Sí, los chicos que están estudiando para ser maestros. Y junto con, ahí tenemos a Josías y Yainis, que ella está estudiando psicología, y cómo conectar a los que estudian psicología también. En cada profesión necesitamos que el Evangelio sea establecido. Necesitamos establecer la palabra de Dios en cada una de las profesiones que practicamos, porque cada uno carga un don, pero no es nuestro, le pertenece a Dios. Volvemos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Johnny, volvemos ahora de esta pausa, pero antes de irnos con el cierre del programa, me gustaría, con la experiencia que tienes, fuiste joven, como todos, pero estuviste en Colombia, has estado en múltiples países, has tenido interacción con múltiples jóvenes. ¿Qué tú entiendes, un consejo que le puedas brindar a la juventud en Puerto Rico para este tiempo? Bueno, lo primero, antes nos decían,
si vas a estar en el ministerio, no estudia, porque la universidad era como el coco, no sé si le dicen el coco acá. El cuco, sí, sí. el que asusta. Pero ahora yo diría, estudia. Este es tu campo de misión. Y antes de ser estudiante, eres cristiano. Entonces tienes que ser antorcha, tienes que ser luz, tienes que llevar la palabra. Yes. Lo mismo, si eres artista, antes de ser artista eres cristiano, ¿sí? Entonces eres universitario, pero antes eres cristiano. Entonces, este conocimiento también hace parte de la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Dice la palabra, si llueve, llueve para buenos y malos. Sí, Señor. Si hay ciencia, tecnología y lo que ustedes quieran estudiar, hay para buenos y malos. Y ahí es donde hacemos la diferencia. Cómo el cristiano aprende tecnología, aprende ciencias, aprende política, aprende, no sé, lo que vayan a estudiar, yo cómo lo utilizo para la gloria de Dios. Amén. Este sería mi mensaje, ¿sí? Ahora, cómo esa gracia divina, que es para todos, hago que todos lleguen a la gracia de Dios, ¿sí? Amén. Y presentarles a Jesucristo, Sí, ¿sí? Señor. A través de esa oportunidad. Inteligencia artificial, ¿a favor, en contra y por qué? A favor y en contra. Ok. ¿Sí? A favor y en Rapidito, contra. ¿por qué? Lo primero, siempre hay que tenerle miedo al desarrollo tecnológico. La primera parte, como, oh, ¿por qué miedo? Hay que investigar, hay que ir paso a paso. Yo no me lanzo así, ¿sí? Y a favor, ¿por qué? Porque es una herramienta para compartir el evangelio, ¿sí? O tú te dejas usar de la inteligencia artificial o tú usas la inteligencia artificial. Yo la utilizo, ¿sí? Muy bien. Ahí es donde a favor. ¿Cómo? Para aprovechar mejor mi tiempo con mi familia, para aprovechar el tiempo mi tiempo con Dios, el devocional. Y entonces yo utilizo la inteligencia artificial a favor de estar conectado con los que yo quiero en mi relación con Dios. La otra cosa es que te dejes utilizar. ¿sí? Exacto. Entonces, Bien redes sociales, importante. ¿te dejas utilizar o la utilizas? Muy cierto. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra. Tenemos que ser sabios en estos tiempos que estamos viviendo, donde todo parece bueno, pero no es todo bueno. Seamos sabios y prudentes. Vamos a orar rápidamente. Padre, gracias, Señor. Gracias por el conocimiento que nos das a través de este recurso. Te pedimos, Señor, que sigas tú abriendo las puertas en estas universidades, en estos recintos, que despiertes el corazón de la juventud, Señor, en estos lugares, para llevar el mensaje de salvación a otros, para que podamos hacer discípulos, como dice tu palabra. Que seamos entendidos y sabios, Señor, para reconocer que tú nos mandas a nosotros a llevar el evangelio a toda criatura. Que a través de cada profesión que estos jóvenes estudian, pueden llevar el evangelio, pueden llevar las buenas nuevas. Te pedimos, Señor, que en cada uno de estos recintos se levante una voz que proclame, Señor, así como lo hizo Juan el Bautista. Levantes en cada uno de estos recintos hombres y mujeres capacitados con tu palabra para llevar a otros a través de ella. Te damos gracias por la labor que realiza esta organización de ABU, Señor, y te pedimos, Dios del cielo, que sea tu favor y tu gracia con ellos en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con los tiempos y los lugares donde nos colocas para establecer tu reino. Todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu tiempo, gracias por estar conectado. Si fue de bendición, compártelo con otros.